Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P30 Lite versus al Huawei G9 2019. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. En el diseño encontramos que el cuerpo del Huawei P30 Lite está rodeado por un cristal 3D, con bordes y esquinas redondeadas, aunque el material de la cubierta trasera es como ocurre en el Huawei P Smart 2019, que está hecha de policarbonato. Esto provoca que a primera vista el diseño sea muy llamativo, aunque es cierto que hay bastante margen de mejora en la capa oleofóbica, ya que se impregna de huellas con relativa facilidad como en los diseños de cristal. En mano se siente genial, con muy buena sensación de calidad, resistencia a golpes y facilidad para agarrarlo. El tamaño es bastante compacto y la optimización del tamaño está bien conseguida. Huawei continúa con su apuesta por el notch en forma de gota y bordes bastante reducidos. En sus dimensiones nos encontraremos con 152.9 x 72.7 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 159 gramos. Para el G9 2019 hablamos de un terminal que sigue las líneas del diseño actual. Esto quiere decir que en el frontal tenemos una pantalla con marcos reducidos y en donde encontraremos la tan odiada como amada muesca. Si bien la muesca no es algo que enamore a todos los usuarios, la pantalla del Huawei G9 2019 puede que lo haga, sobre todo para los amantes de las pantallas grandes. Cabe resaltar que en dicha muesca nos encontraremos los sensores frontales y sus dos cámaras delanteras. En la parte trasera vamos a tener sus cámaras principales y el lector de huellas. El terminal está construido en plástico, por lo que hablamos de materiales no tan premium. Este dispositivo en mano no es tan ligero, pero tampoco es tan pesado. Además no posee resistencia al agua, un detalle a tener en cuenta. En sus dimensiones nos topamos con 162.4 x 77.1 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. Una de las señas de identidad de los móviles de Huawei durante los últimos años han sido los degradados de color. En el caso del Huawei P30 Lite está disponible en tres tonos, en blanco, un negro más clásico y un azul holográfico. Para el G9 2019 los colores solo los encontraremos en la parte trasera, ya que el frontal es negro en todos los modelos. Estos colores son degradados, por lo que no podemos hablar de un color único. Tenemos un color rosa que va degradando hasta llegar en azul, un color verde turquesa con toques azulados y el clásico negro para los conservadores que tienen reflejos violeta. Para el Huawei P30 Lite en la botonera también notaremos diferencias. Aquí no tenemos botones de aluminio con un tacto rugoso y el recorrido, pese a que es correcto, no ofrece una sensación tan buena. El lateral izquierdo es totalmente liso, ya que la ranura híbrida para la nano SIM y micro SD se encuentran en el borde superior. En el lateral derecho tendremos los botones de control de volumen y el de bloqueo encendido. En la parte inferior nos encontraremos con el jack de 3.5 mm, el puerto USB tipo C, los altavoces y el micrófono de cancelación de ruido, aunque estos elementos no están alineados entre sí y rompen claramente la simetría. Para desbloquear el Huawei P30 Lite tenemos varias opciones. Por un lado está el lector de huellas, situado en la parte trasera y con una experiencia casi perfecta. Lee la huella con facilidad, no necesita que pongamos toda la superficie del dedo y el tiempo de desbloqueo es muy rápido. En el G9 2019 tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho. Su altavoz lo encontraremos en la parte inferior, además de tener los botones de navegación en pantalla debido a sus marcos reducidos de la parte inferior. En este terminal tendremos la bandeja para la tarjeta micro SD y la nano SIM en su lateral izquierdo, además de tener un puerto micro USB, que esperamos en futuras versiones cambie a la tan aclamado puerto USB tipo C, y para la salida de sonido tendremos el ya conocido puerto jack de 3.5 milímetros. Su lector de huellas está ubicado en la parte posterior central, funciona perfecto, no tengo queja alguna sobre este funcionamiento, además de tener el añadido de encontrarse lejos de las cámaras traseras, por lo cual será difícil confundirlas con el lector de huellas, tal como pasa en la mayoría de teléfonos de sus empresas rivales. Antes de continuar con el video te recuerdo que estamos sorteando un Samsung Galaxy Fold y un Samsung S10 Plus. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora sí, continuemos.
Para el Huawei P30 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Huawei G9 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión. En el Huawei P30 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliados aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el G9 2019 tendremos dos versiones, una de 64 y otra de 128 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Huawei P30 Lite tendremos el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, unido a una GPU Mali G51. Se trata del procesador que Huawei añade a prácticamente todos sus nuevos móviles de gama media del año 2019. Lo hemos visto en el Huawei Mate 20 Lite, en el P Smart 2019 y ahora en este P30 Lite. A nivel de rendimiento, el Kirin 710 se equipara aproximadamente con un Snapdragon 660. Es un procesador fabricado en 12 nanómetros con capacidad para aplicar inteligencia artificial y 8 núcleos, de los cuales tenemos 4 Cortex A73 y 4 Cortex A53. ¿Cómo se comporta en el día a día? El rendimiento es correcto, aunque seguimos echando en falta una mayor fluidez. El lag aparece ocasionalmente, por ejemplo a la hora de acceder a la multitarea o cuando estamos en algún juego pesado como PUBG o Asphalt 9. A la hora de probar estos juegos el móvil se comporta bien, pero si hemos notado algún tirón extraño, mejor dicho, si lo que buscas es un móvil para solo juegos, nuestra recomendación es que el Huawei P30 Lite quizá no es el más adecuado. En este G9 2019 nos toparemos que en su interior se añade el procesador Kirin 710 fabricado en 12 nanómetros y con 8 núcleos. El procesador usa 4 núcleos Cortex A73 a 2.2 GHz y otros 4 núcleos Cortex A53 a 1.7 GHz y no omite la inteligencia artificial entre sus características. De acuerdo con la compañía, este es el primer procesador de Huawei destinado a la gama media con NPU, unidad de procesamiento neuronal, dice la empresa. Esto indica que ya puede realizarse tareas de inteligencia artificial. Esto lo notamos en la posibilidad de hacer identificación rápida de imágenes. El equipo reconoce más de 500 tipos de escena. Con la tecnología de inteligencia artificial, la cámara principal puede agrupar dentro de 22 categorías las imágenes, optimizadas en tiempo real. Su desempeño en aplicaciones del día a día como procesadores de texto y chat son óptimas, hasta un poco más rápidas que en otros teléfonos de la gama media. En juegos sin aplicaciones de gran demanda puede verse una fluidez que difícilmente podrás encontrar en otros terminales, un apartado que me deja gratamente satisfecho. En el P30 Lite tenemos una batería de 3340 mAh, una cantidad prácticamente idéntica a la que vimos en el Huawei P Smart 2019. En ese sentido no ha habido mejora. Sí, la hay en carga rápida, ya que Huawei incorpora el puerto USB tipo C y la carga rápida como mencionamos anteriormente, añadidos que eran casi obligatorios si Huawei quería convencer en la gama media con su nuevo terminal. La batería del Huawei P30 Lite es suficiente para alcanzar el final del día. Durante esta semana de uso hemos conseguido cerca de unas 10 a 15 horas de uso, con unas 5 a 6 horas de pantalla activa. Es un resultado suficiente para muchos usuarios, aunque lejos de lo que conseguimos en aquellos terminales que incorporan más batería. Si vigilamos el uso podemos extenderlo al segundo día, pero lo más habitual es que acabemos cargándolo cada noche. Durante los primeros 30 minutos de carga completaremos alrededor del 30% de la batería, mientras que para alcanzar el 50% necesitaremos unos 45 minutos. El G9 2019 tiene una batería de 4000 mAh. Más allá del número, la experiencia nos dice que en realidad es un celular que tardarás en conectar al tomacorriente. Incluso con esa pantalla grande que consume buena energía, es posible tener el equipo funcionando por más de un día con una exigencia normal. El celular incluye una característica llamada optimización inteligente del consumo de energía. Con ella, según las pruebas, se alcanza una autonomía con una sola carga de 9 horas con un uso en videojuegos, 65 horas de música y 14 horas de navegación en páginas web a una red 4G.
También debemos recalcar que gracias a su buen procesador logra mantener esta magnífica autonomía, ya que evita que aplicaciones en segundo plano sigan consumiendo al máximo esta. El Huawei P30 Lite incorpora el sistema operativo Android 9.0 Pie bajo la capa de personalización EMUI 9.0. El software mantiene las mismas características que hemos visto en otros terminales de la marca, con esa gran cantidad de aplicaciones preinstaladas y un lanzador sin cajón de aplicaciones. Para el Huawei Y9 2019 vamos a tener la versión de software que encontramos es Android 8.1 Oreo, junto a la capa de personalización EMUI 8.2, aunque claro, esta actualizará a Android 9.0 pero de fábrica viene con su versión 8.1. En el Huawei P30 Lite nos mantenemos en la tecnología IPS que nos da un buen brillo a un costo inferior si lo comparamos con los paneles OLED. Este terminal cuenta con una pantalla de 6.15 pulgadas Full HD Plus, que con ese notch en forma de gota de agua hace que la pantalla tenga un formato aproximado de 19.3 a 9, con 2312 x 1080 píxeles por una densidad de 415 píxeles por pulgada. El software de Huawei permite decenas de opciones y entre ellas está la de ocultar la muesca de la pantalla con una franja negra. Aquí ya se decide dependiendo de gustos si la quitas o no, aunque lo cierto es que el notch ha disminuido tanto en tamaño que no consideramos que interfiera en exceso durante la experiencia diaria. La sensibilidad táctil es buena y no hay degradados de color cuando lo miramos desde los ángulos. En exteriores la pantalla produce algo de reflejos, aunque se compensa con un buen nivel de brillo. También es de destacar que el brillo automático se comporta perfectamente en estas situaciones. En el Huawei Y9 2019 hablamos de un panel de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD de 1080 x 2340 píxeles por pulgada y una densidad de 396. Además cuenta con un formato de 19.5 a 9, en sus laterales tiene acabado 2.5D, por lo que al tacto será agradable a la mano. Cuenta con esquinas redondeadas y una tecnología LCD que no alcanzan los terminales Super AMOLED, pero que tampoco desilusiona. Otro aspecto que llama la atención es la moda que creó el iPhone X, la cual es la muesca en su parte frontal superior, que como ya lo dijimos anteriormente, tiene los sensores de luz ambiental y de proximidad, además de tener sus dos cámaras frontales, aspectos que tocaremos más adelante. La experiencia en exteriores es óptima, se ve con claridad las opciones de pantalla, no es sobresaturada la imagen ni tampoco opaca. Las imágenes se ven espectaculares en esta gran pantalla de 6.5 pulgadas, mejor dicho, excelente la experiencia. El Huawei P30 Lite llega con una triple cámara trasera, con un sensor principal de 48 megapíxeles y una lente de apertura focal 1.8, acompañados por un sensor secundario de 8 megapíxeles para un gran angular de 120 grados, y un tercer sensor de 2 megapíxeles con una apertura focal 1.8 para la realización del modo retrato y el zoom óptico 2x. Adicionalmente, como viene siendo habitual en Huawei, se apuesta por una capa extra de inteligencia artificial para la detección de hasta 22 escenas. Por su parte, la cámara frontal dispone de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 2.0, modo retrato mediante inteligencia artificial y detección de 8 categorías distintas. ¿Cómo se comporta la triple cámara del Huawei P30 Lite? Lo cierto es que los resultados son muy buenos para una cámara de su rango. De día las imágenes gozan de un gran nivel de detalle, el enfoque es rápido y podemos conseguir fácilmente imágenes bastante llamativas. El rango dinámico es amplio y los colores intensos, de hecho si activamos el botón de inteligencia artificial normalmente resaltaremos todavía más estos tonos. La cámara del P30 Lite hace fotos de base a 12 megapíxeles aplicando la tecnología Pixel Binning para conseguir una mejor luz. Desde los ajustes podemos también hacer fotos a 48 megapíxeles, pero la ganancia no es tanta y perderemos rango dinámico, por lo que nuestra recomendación es disparar directamente en 12 megapíxeles. Este terminal cuenta con desbloqueo facial, con el cual el registro del rostro es rápido y la detección de nuestra cara se produce sin dificultad, aunque llevemos un gorro, gafas o incluso en situaciones de poca luminosidad.
En las características fundamentales de este Huawei Y9 2019 es su doble sensor trasero y delantero. El frontal cuenta con 16 y 2 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y 2.4 respectivamente, mientras que los sensores secundarios o traseros tienen 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente. Estos sensores de 2 megapíxeles funcionan como apoyo a los principales, haciendo de estos desenfoques con efecto bokeh que tanto nos gustan. En sus características más importantes tenemos que su cámara principal posee autofocus con detección de fase, flash LED, detección de rostro y sonrisa y modo HDR, que además graba a una resolución Full HD. Sumado a lo anterior, este terminal es capaz de ver más de 500 tipos de escena y gracias a la tecnología de inteligencia artificial de la cámara principal las puede agrupar dentro de 22 categorías, optimizadas en tiempo real, por lo cual las imágenes tomadas lucirán totalmente increíbles. Me atrevería a decir que sus resultados son de lo mejor que he visto en esta gama para esta temporada. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei P30 Lite es de 1.030.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.013 pesos mexicanos, que a su vez son $317, que equivalen a 283 euros. Para el Huawei Y9 2019 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.970 pesos mexicanos, que a su vez son $209, que equivalen a 187 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei P30 Lite le gana al Huawei Y9 2019 en botonera, RAM, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei Y9 2019 le gana ampliamente al Huawei P30 Lite en los siguientes aspectos: batería y precio. En los aspectos que empatan son diseño, personalización, almacenamiento y procesador. Este enfrentamiento estuvo muy reñido, tal como lo había imaginado desde el comienzo, pues en ambos terminales Huawei no trae grandes cambios significativos, es decir, son dos dispositivos que en funcionamiento tienen muchas similitudes y en otras se acercan bastante, pero como en cada enfrentamiento debe haber un ganador, en esta oportunidad es el Huawei P30 Lite. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.